Bienvenidos, público general y estudiantes, a este cuarto programa de Educación para el Mejor Vivir, en donde trataremos el tema del derecho internacional de los tratados. Uno de los autores más reconocidos en esta materia es el autor colombiano, el doctor Monroy Cabra, en su obra Derecho Internacional de los Tratados, que se muestra en pantalla y que recomiendo ampliamente. Sin embargo, también recomiendo los trabajos de mi autoría, Derecho Internacional Público, en donde hay un tema específico sobre el derecho internacional de los tratados, este en su quinta edición y en su cuarta edición, también el mismo trabajo, y en la edición publicada por Móvil Libros en el año 2009. Empecemos con el tema del derecho internacional de los tratados. Vamos a ver en este corto programa qué es y qué significa la conclusión de un tratado. Vamos a ver la entrada en vigor de los tratados, la clasificación de los tratados, las condiciones de forma y fondo, los efectos de los tratados, las reservas, la interpretación, la nulidad de los tratados, de acuerdo a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Vamos a estudiar un poco la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Como indicamos en programas precedentes, de acuerdo a lo que consagra la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados o sujetos regidos por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos instrumentos conexos, cualquiera sea su denominación particular. La conclusión de un tratado entendemos que es el proceso de inicio de las negociaciones. Veamos que hay una gran diferencia entre la conclusión desde el punto de vista de la definición etimológica del término y la conclusión de los tratados desde el punto de vista jurídico, que, como acabamos de decir, es el proceso de inicio de las negociaciones a partir de la cual las partes llegan a un acuerdo sobre asuntos de común interés. Existen diversas formas para concluir un tratado, las cuales vamos a explicar a continuación. Primero, la bilateral, a través del ministro de Relaciones Exteriores de un estado y el agente diplomático de otro estado cuando firman un acuerdo de interés común. Este tipo de conclusión también puede llevarse a efecto a través de las misiones especiales que anteriormente hayan sido acreditadas. La segunda es la conclusión multilateral restringida. En este caso, algunos estados se obligan recíprocamente mediante el tratado de, por ejemplo, un tratado de integración económica. Esta forma de tratado se negocia entre un número limitado de estados. Tenemos también la conclusión multilateral general. Puede ser negociado un tratado en una conferencia internacional o en una conferencia plenipotenciaria convocada por una organización internacional, como por ejemplo el tratado suscrito en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Relaciones e Inmunidades Diplomáticas. Tenemos también la conclusión de un tratado a través de un acuerdo simplificado. Se celebra por intercambio de notas y declaraciones conjuntas en donde se enjuician principios generales sobre uno o varios temas particulares. Es una modalidad especial de llegar a acuerdos internacionales. No se somete a procedimientos de ratificación y se concluye por medio de los ministros de Relaciones Exteriores, los jefes de misiones diplomáticas u otras autoridades estatales. Tenemos también la conclusión del tratado por medio de acuerdos ejecutivos que vincula a dos o más estados y se somete a la ratificación. Se fundamenta en una prerrogativa de carácter presidencial. Cuando hablamos del tema de la entrada en vigor de los tratados, esto significa el momento en el cual los efectos jurídicos del contenido del tratado pueden ser exigidos por cualquiera de las partes. Un tratado entra en vigor en la forma y fecha en que han sido establecidas por la letra del tratado o que sean dispuestas por las partes negociadoras. Aquí se cumple el principio que habíamos hablado en el programa anterior sobre el pacta sunt servanda,
que los tratados deben ser cumplidos como han sido suscritos de buena fe. Cuando por alguna razón no se acuerde su entrada en vigor, solo se necesitará la constancia del consentimiento, es decir, la manifestación del consentimiento prestado por todos los estados que van a entrar en la negociación. Puede ocurrir que el consentimiento sea otorgado luego de la entrada en vigor. En este caso, el tratado regirá para el estado que prestó el consentimiento desde la fecha que fue verificada la prestación. En el tratado no podrá aplicarse la retroactividad. El texto de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969 que tenemos en pantalla regula las disposiciones contenidas en la norma del artículo 24, la entrada en vigor de los tratados. En este sentido, establece que un tratado entrará en vigor de la manera en la fecha que en él se disponga o que acuerden los estados negociadores. Asimismo, regula todo lo expuesto sobre el consentimiento. Debemos hacer una acotación que el tema de los tratados deben ser ratificados por los congresos o por la Asamblea Nacional de los países, a menos que se trate de la materia de derechos humanos, que de acuerdo al principio de la progresividad de los derechos humanos se aplicarán de manera directa si no existen en los estados nacionales normas que regulen los derechos humanos. En este sentido, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra eso en su preámbulo y en sus articulados, que recomendamos sea estudiado de manera concienzuda y mesurada por los profesores y sus estudiantes. Hablemos entonces de la clasificación de los tratados. La doctrina contiene una rica diversidad de clasificación de tratados. Respetando el criterio de lo aceptado académicamente, expondremos esa diversidad y sus autores para luego explicar la clasificación propia. Por su parte, el autor que comentamos, Monroy Cabra, propone una clasificación en los siguientes términos: tratados abiertos y tratados cerrados. Los abiertos permiten la adhesión de otros estados. Los cerrados se celebran únicamente entre estados negociadores. No permiten la adhesión de otros estados, por cuanto los intereses de los estados que están en juego no lo facultan. Cuando el autor utiliza la palabra contratantes, no se refiere al contenido doctrinario del negocio jurídico, sino a la manifestación de voluntad como medio de verificación del consentimiento. Recordemos que una de las características fundamentales del derecho internacional público es la manifestación del consentimiento, porque es un derecho de tipo convencional. Tenemos los tratados bilaterales y los tratados multilaterales. Los bilaterales se negocian entre sujetos internacionales, los multilaterales entre dos o más sujetos. Monroy Cabra propone también una clasificación según la materia objeto del tratado: político, académico, cultural, humanitario, consular, etc. Por su parte, el autor Charles Rousseau considera que solo existen dos clases de tratados que ofrecen un interés metodológico. Hace una clasificación material según la cual existen tratados-contratos, que tienen como finalidad el establecimiento de un negocio jurídico, y el tratado normativo, que consiste en el establecimiento de una regla de derecho específico. Y hace también una clasificación formal según la cual existe el tratado bilateral, el tratado plurilateral o multilateral. Esta clasificación se fundamenta en el mayor o menor número de estados o sujetos de derecho que intervengan en la negociación. Por su parte, el también autor colombiano Álvarez Londoño propone una clasificación parecida a las anteriores, aunque innova en su especificidad, atendiendo al hecho derogatorio. Tratados dispositivos, tratados imperativos. Los dispositivos son aquellos que establecen derogaciones convencionales posibles. Los imperativos dejan nulo todo tratado en conflicto con el mismo. Por su parte, Gaviria Liévano expone otra clasificación de tratados, además de en las que se coinciden con las anteriores, por la cual no las vamos a reproducir todas. Nos referimos a los tratados ley, constitución y marco, constitución. El primero es aquel que establece de manera exhaustiva las normas que son aplicables a la misma organización que crea y que enumera taxativamente las atribuciones que tienen sus órganos para la aplicación de las normas.
El segundo no solo crea una entidad internacional, sino que enumera principios y da una orientación general sobre las políticas públicas que han de ser implementadas en el campo que van a ser regulados. El autor venezolano Daniel Guerra Iñiguez y el autor Sorensen y otros autores no se alejan de la clasificación tradicional que hemos reproducido. Ahora bien, consideramos que los tratados se clasifican en dos grandes grupos: por los sujetos de regulación, bilaterales y multilaterales, y por los objetos de regulación humanísticos, que incluyen los académicos, humanitarios, científicos, económicos, sociales y de salud pública. Ahora veremos las formalidades que deben cumplirse para que se vayan a verificar los tratados, para que se den los tratados, a partir de la concepción doctrinal que hemos manejado. Hablemos de las condiciones de forma y de fondo para que se verifique la existencia de los tratados. Las condiciones de forma y de fondo de los tratados son parte de lo que denominaremos elementos condicionales indispensables para su existencia. En este sentido encontramos dos clases de elementos: los formales, relativos a la validez de los tratados, y los de fondo, inherentes a quienes tienen la capacidad para suscribirlos, por lo cual generan derechos subjetivos. La especificidad de los elementos formales se refiere a las etapas de formación del tratado, las cuales podemos presentar en el cuadro siguiente. Veamos cada una de estas etapas sistematizadas para una mejor comprensión didáctica. La fase inicial, entendemos la negociación. Remiro Brotos desarrolla su discurso sobre el contenido de la primera fase de formación de los tratados, definiendo la negociación como: negociar es participar en la elaboración del texto de un tratado, proponiendo, discutiendo, contraofertando o aceptando propuestas para las cláusulas que han de componerlo. Manuel Díez de Velasco define a la negociación como el contexto de la primera fase de conclusión de los tratados, afirmando que la negociación se lleva a cabo por los representantes de las partes, mediante las cuales presentan propuestas, contrapropuestas, discusiones. Asimismo, advierte que la negociación constituye la esencia misma del método diplomático, que vamos a trabajar en el próximo programa sobre el derecho diplomático. Vergara Morano define a la negociación como una serie de discusiones y estudios preliminares donde se manifiesta la voluntad de los representantes de los estados interesados y se expresan los diferentes y respectivos intereses hasta llegar a obtener un consenso, que es el lugar común en donde los intereses se convierten en algo deseado por los estados partes. La doctrina recoge las diversas formas de negociación. En primer lugar, si la negociación es bilateral, se debe lograr, por ejemplo, entre el ministro de Relaciones Exteriores y el representante diplomático de un estado. Y si la negociación es multilateral, se elabora en el seno de un congreso o conferencia, como por ejemplo la cumbre del G15 celebrada en Caracas en febrero del año 2004. Nosotros definiremos la negociación como el proceso de carácter político, económico, cultural o social mediante la cual las partes acuerdan satisfacer intereses. Veamos la otra etapa, la adopción. Es el acto jurídico inmediato después de haber finalizado la negociación, a partir de la cual los negociadores expresan su acuerdo sobre dicho texto. Por tal motivo, adoptar es la expresión de la manifestación aprobatoria de la redacción final del texto objeto del tratado. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados contempla en el artículo 9 que el texto se da por adoptado cuando todos los negociadores aceptan la redacción final del tratado. Según observamos, la adopción es la expresión normativa y metodológica del consentimiento. Hablemos de la autenticación. La secuencia lineal de las fases inicial termina con la autenticación de lo negociado y aceptado. La autenticación puede definirse como el acto jurídico y formal, solemne,
a través del cual los negociadores certifican la exactitud del texto del tratado y su veracidad, por lo cual deben establecerlo de manera definitiva. La adopción y la autenticación del tratado están íntimamente ligadas. Existen dos formas de autenticación: la denominada rúbrica o firma abreviada reducida en las iniciales de los otorgantes, y la denominada firma ad referendum o sujeta a confirmación. La fase final empieza por la primera etapa, que es la manifestación del consentimiento. La citada Convención de Viena sobre el derecho de los tratados consagra en el artículo 11 que el consentimiento es obligarse por medio de un tratado, podrá manifestarse mediante la firma, el canje de instrumentos que constituyen un tratado, la ratificación en el caso de los estados o la confirmación formal respecto a las organizaciones internacionales. De acuerdo a la abundante reflexión conceptual sobre esta institución, trae la doctrina, podemos nosotros definir al consentimiento como la voluntad expresa en suscribir un acuerdo que genere derechos subjetivos para las partes. La otra etapa de esta fase final es el perfeccionamiento del consentimiento. No es más que la constancia formal y solemne en el plano internacional del consentimiento de los sujetos a obligarse. La Convención de Viena, en el artículo 16, trae expresamente una forma de perfeccionamiento del consentimiento que no es otra que la notificación de la prestación del consentimiento a los demás contratantes o a los depositarios. Vamos a ver los principios que rigen el derecho de los tratados. Los principios constituyen las pautas y el conjunto de valores que van a orientar la vida de esta institución jurídica. La doctrina ha consagrado tradicionalmente los siguientes principios rectores del derecho de los tratados: pacta sunt servanda, que es los tratados deben cumplirse como han sido suscritos; bona fide o buena fe; ex consensum advenim vinculum, del consenso deviene la obligación; y el res inter alios acta. Veamos el pacta sunt servanda. Se considera como el principio más importante del derecho internacional. Establece que los tratados deben ser cumplidos como han sido suscritos. A propósito de ello, la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados consagra en su artículo 26 que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe como ha sido suscrito. Es el principio de la buena fe consagrado en el artículo 26 de la Convención de Viena. La buena fe está orientada a respetar la prohibición del abuso del derecho. El abuso se verifica cuando un derecho es utilizado de mala fe, es decir, cuando contraviene el ordenamiento jurídico establecido. Veamos el principio ex consensum advenim vinculum. Concebía como poder absoluto que del consentimiento deviene la obligación. Únicamente a través del consentimiento los estados tienen la facultad de comprometerse en obligaciones internacionales. El Estado tenía que manifestar su voluntad a través de los órganos facultados para celebrar los tratados. En la actualidad, este principio está siendo desestimado debido a que existen obligaciones que deben cumplirse con o sin consentimiento, por ejemplo, las inspecciones nucleares. El res inter alios acta sostiene que los tratados únicamente crean obligaciones entre las partes negociadoras. No obstante, es un principio relativo debido a que no solo pueden generarse deberes y derechos para las partes involucradas, sino también a favor de terceros que no han sido parte de un tratado. Veamos ahora los efectos de los tratados. Según consagra la doctrina, los tratados tienen diversidad de efectos. Estos pueden clasificarse de la siguiente manera: efectos entre las partes por la aplicación del principio pacta sunt servanda, y efectos entre terceros por la aplicación del principio res inter alios acta. Efectos entre las partes establece la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados
que en virtud del principio pacta sunt servanda, los tratados deben cumplirse tal y como han sido suscritos de buena fe, por cuanto la obligatoriedad del tratado entre las partes les imponen establecer las políticas para su adecuado cumplimiento. Los efectos entre las partes se expresan de la siguiente manera: efecto frente al órgano ejecutivo, frente al órgano legislativo, frente al órgano judicial y frente a los particulares. A continuación explicaremos en qué consiste cada uno de estos efectos. Efectos frente al órgano ejecutivo. Establece la vinculación entre el derecho interno y el derecho internacional. Esto se debe al hecho de que un tratado no forma parte integrante del ordenamiento jurídico de un Estado hasta que no se formulen las normas de derecho interno para otorgarle validez y eficacia jurídica que le confiera legitimidad. Es decir, es el órgano legislativo del Estado Nacional que a través de un tratado ley otorga vigencia interna a ese tratado. En este sentido, el Estado deberá realizar todo lo que sea necesario para crear el sustento jurídico interno suficiente que según su propio derecho interno le asegure legitimidad. Existe una excepción relativa a los derechos humanos en virtud del principio de la progresividad del que habíamos hablado hace poco, contenido en el artículo 19 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que consagra que la protección que el Estado da a los derechos humanos, por lo cual en cumplimiento y aplicación de los tratados que regulen esta materia son de obligatorio cumplimiento y de aplicación directa, si no existen normas en el derecho interno que los regulen. Efectos entre el órgano legislativo y el órgano judicial. Acerca del órgano legislativo, un tratado puede requerir de la sanción de una nueva ley. Esto significa que la fuerza que tengan los derechos subjetivos generados por los tratados podría necesitar, en el orden interno de un Estado, de una nueva ley que le confiera mayor poder. En lo que respecta al órgano judicial, se deberá cumplir una doble función: interpretar y aplicar el tratado. Efecto frente a los particulares. El espíritu que gobierna el tratado puede incorporarse al derecho interno. Esto permite que los particulares sean titulares de derechos y obligaciones de un tratado. Por ejemplo, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los individuos pueden demandar a un Estado. Es lo que hace al individuo titular de esos derechos. En el mismo tenor, el Estatuto de la Corte Penal Internacional establece que la responsabilidad individual, esto significa que el individuo es sujeto de obligaciones. Igual pasa con los tribunales para la ex Yugoslavia, Ruanda y Sierra Leona. Efectos frente a terceros. Por la aplicación del principio res inter alios acta, los tratados solo producen efectos relativos respecto a los terceros debido a que no los perjudican ni los benefician, salvo que dichos terceros expresen su voluntad de manifestar el consentimiento. Según concibe la doctrina, existen diversas formas de expresar el consentimiento. Entre ellas, el autor Remiro Broton se expresa las siguientes: la ratificación, la firma, el canje de los instrumentos que constituyen el tratado, la adhesión, la aceptación y la aprobación. Hablemos respecto al tema de la interpretación de los tratados. Podemos definir la interpretación de los tratados como un proceso cognoscitivo, por medio del cual se analiza, comprende y explica su contenido o una parte de él que parezca oscura para las partes. Según la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido racional que haya que atribuírsele a los términos del tratado, teniendo en cuenta su objeto y fin. En virtud de ello, el principio pacta sunt servanda ayuda a la correcta interpretación de los tratados. En torno a ello, la citada convención consagra en sus normativas la forma como deben interpretarse los tratados. 1. Deben hacerse de buena fe. 2. Conforme al sentido corriente de los términos del tratado. 3. Deben hacerse de todo el texto del tratado, incluyendo el preámbulo y los anexos. 4.
se puede utilizar los medios de interpretación complementarios como los trabajos preparatorios del tratado y las circunstancias de su celebración. 5. Cuando exista duda sobre su contenido, se adoptará el sentido que mejor concibe y que mejor representan estos textos, tomando en cuenta el objeto del fin del tratado. Hablemos ahora sobre las reservas y la causa de nulidad de los tratados. Las reservas pueden ser definidas como un acto jurídico internacional por medio del cual un Estado, al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado, indica su propósito de no quedar obligado por alguna de sus cláusulas o desea que sean modificadas aquellas que puedan devenir de una determinada interpretación. Según consagra la doctrina, las reservas pueden formularse en el momento de la firma, en la ratificación o en el de la adhesión. Por su parte, la nulidad de los tratados puede definirse como la consecuencia que impacta el contenido del tratado en su vigencia y legalidad y legitimidad, al verificarse ciertas condiciones que hacen imposible su existencia. La Convención de Viena enumera las siguientes causas de nulidad de los tratados, agrupadas en 4 categorías. La competencia para expresar la voluntad del sujeto, artículos 46 y 47, la validez del consentimiento, artículo 51, la sanción de un crimen internacional, artículo 52, la ilicitud del objeto, artículo 53. A continuación desarrollaremos cada una de estas causas de nulidad. La competencia para expresar la voluntad del sujeto, como afirma Remiro Brotons, es la primera de las causas enumeradas por la Convención, consistente en la violación de las disposiciones del derecho interno concernientes a las competencias para celebrar el tratado. Ahora bien, para que esta causa, de acuerdo con la interpretación dada a la Convención, vicie el consentimiento internacional del Estado, es preciso que se prevén y se contemplan 3 requisitos. Primero, que impacte las normas del derecho interno de importancia fundamental. Segundo, que la norma tenga relación con la competencia para celebrar tratados y no con el procedimiento. Tercero, que la violación del derecho interno se manifieste, es decir, que resulte evidente para todos. La otra causa invocada por la Convención es la inobservancia de la restricción específica del plenipotenciario. Veamos el artículo 47, lo que dice: si los poderes de un representante para manifestar el consentimiento de un Estado en obligarse por medio de un tratado determinado han sido objeto de una restricción específica, la inobservancia de esa restricción por tal representante no podrá alegarse como vicio del consentimiento manifestado por él, a menos que la restricción haya sido notificada con anterioridad a la manifestación de cese del consentimiento a los demás estados negociadores. La norma anterior expone claramente que para invocar las restricciones a las que hayan sido objeto los poderes de un representante, esta debe ser alegada con anterioridad a la manifestación del consentimiento y hecha del conocimiento de los negociadores. Hablemos un poco de la validez del consentimiento. Esta es una de las causas de nulidad que consagra la Convención de Viena. Se verifica cuando un Estado ha sido objeto de coacción u error para manifestar su voluntad de suscribir el tratado. En este sentido, el artículo 51 de la Convención invoca la coacción como variable condicionante de nulidad. Por otra parte, el artículo 49 invoca el dolo y el artículo 50 la corrupción. Hablemos de la sanción de un crimen internacional. Conforme lo consagra el artículo 52 de la Convención de Viena, será nulo todo tratado cuya celebración se haya obtenido por la amenaza o el uso de la fuerza en violación de las normas y principios del derecho internacional incorporado en la Carta de las Naciones Unidas. Tiene que ver con la prohibición del uso de la guerra, sancionada por los tratados de Brian Kellogg en 1926. Veamos esto. La prohibición del arreglo de controversias a través de la guerra conduce a que la concreción de un tratado no puede efectuarse mediante invasiones, anexiones u otros tipos de actos violatorios de la paz.
La ilicitud del objeto es otra de las causas de la nulidad de los tratados. Establece que todo tratado que contenga alguna normativa opuesta a las normas imperativas del derecho internacional general será nula. Esa es la idea central que consagra el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Sobre la terminación de los tratados, el artículo 54 de la Convención de Viena consagra dos circunstancias a partir de las cuales puede darse por terminado un tratado y sus efectos. Primero, cuando exista conformidad en las disposiciones del tratado, y segundo, cuando en cualquier momento, por consentimiento de todas las partes, después de la consulta respectiva a los demás estados consignatarios, se verifique su terminación. Por otro lado, la norma contenida en el artículo 55 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados consagra el tema de la reducción de las partes en un tratado multilateral a un número inferior al necesario para su entrada en vigor. Por ello, un tratado multilateral no puede terminar si el número de las partes llega a ser inferior al necesario para su entrada en vigencia. En ese sentido, los supuestos de hechos que consagra la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados son las siguientes. Primero, que conste la intención de las partes de admitir la posibilidad de denuncia o retiro. Y segundo, que el derecho de retiro puede referirse a la naturaleza del tratado. En estos dos casos, una de las partes deberá notificar con al menos 12 meses de antelación su intención de retirarse de él o denunciarlo. Como ejemplo podemos citar el caso seguido por la República Bolivariana de Venezuela para denunciar el Pacto de San José de Costa Rica y salir de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La norma contenida en el artículo 57 consagra los supuestos de hechos a partir de los cuales puede verificarse la suspensión de la aplicación de los efectos de un tratado en virtud de sus disposiciones o por consentimiento de las partes. Dichos supuestos son los mismos que deben verificarse para la terminación del tratado, las cuales están consagrados en el contenido del artículo 54 que hemos citado. Los artículos 59 y 60 consagran dos supuestos de hechos diferentes para interpretar la terminación de un tratado. El primero, cuando se origina por la celebración de un tratado posterior, y el segundo, como consecuencia de su violación. Agradecemos a todos ustedes, mis estimados y queridos estudiantes y público en general, por la atención prestada a este video, a esta clase relativa al derecho internacional de los tratados. Muchas gracias. Si este video ha sido de su utilidad profesional y de enriquecimiento intelectual para su carrera de abogado o de estudios internacionales o de historia, por favor suscríbase a nuestro canal de YouTube de educación para el mejor vivir. Muchas gracias.